Queridos hermanos y hermanas, hoy me dirijo a ustedes con humildad y gratitud, porque nuestra historia, la historia de nuestro pueblo, es una historia de lucha, resistencia y sobre todo de coraje. Pero no quiero hablarles del coraje como la ausencia de miedo. No quiero hablarles del verdadero coraje, aquel que se encuentra en la capacidad de actuar a pesar del miedo. Pero antes de comenzar, te invito a que nos dejes tu me gusta y te suscribas activando las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos discursos. Ahora sí, comencemos. Durante muchos años de mi vida, enfrenté el miedo en todas sus formas. Conocí la sombra de la incertidumbre cuando me levanté en contra del sistema del apartheid. Vi el rostro de la opresión cuando encarcelaron a mis hermanos y me arrebataron mi libertad. Sentí el peso del peligro cuando cada decisión que tomaba podía costarme la vida. Pero quiero que entiendan esto: el miedo nunca desapareció. Lo llevé conmigo en cada paso que di. Sin embargo, jamás le permití dictar mi destino. El miedo es un enemigo silencioso. Se esconde en las dudas de nuestros corazones, en los susurros de aquellos que nos dicen que no podemos, en la amenaza de lo desconocido. Nos dice que es más seguro quedarnos donde estamos, que no debemos arriesgarnos, que el fracaso es una humillación. Pero quiero que sepan algo fundamental: el miedo es solo un mensajero, no un amo. No tiene poder sobre nosotros a menos que nosotros mismos se lo entreguemos. En los días oscuros de la prisión en Robben Island, cuando el frío mordía mi piel y la soledad se cernía sobre mi espíritu, me enfrenté a mi propio miedo. Me pregunté muchas veces: ¿valdrá la pena? ¿Podré resistir? Pero en esos momentos recordé que no estaba solo. Recordé a cada hombre y mujer que soñaba con la libertad, con la dignidad, con la igualdad, y entendí que mi miedo no era más grande que el sueño de millones. Fue entonces cuando aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo es más importante que ese miedo. Les pregunto a ustedes hoy: ¿qué sueños están dejando de lado por miedo? ¿Qué oportunidades no están tomando porque temen fracasar? La vida no espera a quienes dudan. La vida pertenece a aquellos que, aunque tiemblen, dan el paso. No teman al fracaso, porque el fracaso no es el final del camino, sino una lección, un peldaño hacia el éxito. No teman a la crítica, porque aquellos que critican desde la comodidad de la pasividad nunca conocerán la gloria del esfuerzo. No teman al rechazo, porque cada gran líder, cada soñador, cada innovador ha sido rechazado antes de triunfar. Cuando salí de la cárcel después de 27 años, no lo hice con rencor. No lo hice con odio, lo hice con la determinación de construir algo más grande que mi sufrimiento. Comprendí que el miedo que nos mantiene divididos es una elección, y yo elegí la esperanza, elegí el amor, elegí el futuro. Cada uno de ustedes tiene un propósito en esta vida. Cada uno de ustedes tiene un llamado que solo ustedes pueden responder. Y les digo hoy: no permitan que el miedo silencie su voz. No permitan que el miedo les robe la grandeza para la que nacieron. Porque dentro de cada uno de ustedes hay una fuerza más poderosa que cualquier obstáculo. Esa fuerza es la voluntad inquebrantable del espíritu humano. No es fácil, no será sin dolor, pero cada batalla, cada sacrificio, cada paso adelante vale la pena, porque cuando enfrentamos nuestros miedos, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que abrimos camino para que otros hagan lo mismo. Así que, queridos amigos, les dejo con este mensaje: el miedo es natural, pero no es invencible. Mírenlo a los ojos y díganle: tú no decides por mí. Sean valientes, sean firmes, sean la luz en la oscuridad. Y cuando el día llegue en que miren hacia atrás, no lo hagan con arrepentimiento, sino con orgullo, porque habrán vivido sin dejar que el miedo los detenga. El mundo les pertenece a quienes se atreven, y yo sé que ustedes son de aquellos que se atreven. Esta es una lección que he aprendido a lo largo de los años. No siempre fue fácil. En mis primeros años, como muchos de ustedes, sentí el peso del miedo, esa sensación aplastante que se asoma en la oscuridad de la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, a la pérdida, a la lucha constante, a la soledad que puede acompañar a la causa justa. Pero quiero que recuerden algo importante: el miedo nunca será nuestro enemigo más grande. El mayor enemigo es la decisión de rendirse, de dejar que el miedo controle nuestras acciones y nuestras vidas. Permítanme contarles una historia, una de las muchas que marcaron el rumbo de mi vida.
como joven activista, en los días previos a mi arresto, en los momentos en los que luchábamos por la igualdad, la justicia y el fin del apartheid, había muchas razones para temer. Sabíamos que nuestras acciones tenían consecuencias. Sabíamos que nuestras voces podían ser acalladas. Sabíamos que el precio por la lucha sería alto. Pero había algo más grande que el miedo: nuestra determinación. Me recuerdo a mí mismo en aquellos días, mirando al frente, sintiendo la presión de un sistema injusto que trataba de silenciarnos, de despojarnos de nuestra dignidad. El miedo estaba allí, acechando, esperando el momento en que mi corazón titubeara. Pero entonces, un pensamiento profundo me vino a la mente: el miedo no tiene poder sobre quienes están dispuestos a arriesgarlo todo por un propósito más grande que ellos mismos. La lucha por la libertad no es solo una cuestión de fuerza física o de poder militar, no. La verdadera lucha es interna, dentro de cada uno de nosotros. Es el coraje de enfrentarnos a las adversidades, de seguir adelante cuando todo parece perdido, de mantener la esperanza viva incluso cuando las sombras nos rodean. La verdadera lucha es mantener la fe en que lo que estamos haciendo es lo correcto, incluso cuando el mundo parece en contra de nosotros. Y por supuesto, durante esos años, en mi encarcelamiento, sentí el peso del miedo de nuevo, el miedo a que nuestra lucha fuera olvidada, a que el sueño de un país libre, justo y sin discriminación se desvaneciera como una quimera. Pero fue precisamente en esos momentos más oscuros, en esos días solitarios, cuando entendí algo crucial. La libertad no está en las manos de quienes nos oprimen, sino en nuestras propias manos. El miedo no podía silenciar nuestra voz, a menos que decidiera que era más grande que nuestra voluntad. Y la voluntad humana, como ustedes saben, es más fuerte que cualquier opresión. Ahora bien, queridos amigos, es fácil hablar de valentía y de coraje en retrospectiva, pero sé que, en este momento, ustedes también enfrentan sus propios miedos. Tal vez tengan miedo al fracaso, tal vez temen a lo desconocido, a las dificultades que puedan surgir, tal vez temen a la crítica o al juicio de los demás, pero quiero que sepan que esos miedos son solo sombras, no son la realidad. La verdadera realidad es que al final ustedes son los que tienen el control de su destino, nadie más. Y no importa cuán grande sea la tormenta que enfrenten, siempre habrá un camino hacia la calma, siempre habrá una oportunidad para seguir adelante. El miedo tiene una manera curiosa de hacer que nos quedemos estancados. Nos dice que lo que soñamos es demasiado grande, que las metas que buscamos son inalcanzables. Nos dice que nuestros esfuerzos son inútiles. Pero no se dejen engañar. El miedo es una ilusión, una construcción de la mente que, si se permite, puede bloquear nuestras acciones más valiosas. Recuerdo el momento en que tomé la decisión de dejar todo atrás y seguir mi camino hacia la lucha por la igualdad. El miedo estaba allí, claro, pero lo miré fijamente y le dije que no sería yo quien lo siguiera. De hecho, descubrí que, al enfrentar el miedo, este pierde su poder sobre nosotros. El miedo pierde su control cuando tomamos el primer paso. El primer paso puede ser el más difícil, como lo fue para mí al comenzar mi lucha, al asumir mis primeras responsabilidades en el movimiento. Pero ese primer paso es el que marca la diferencia. A partir de allí, el miedo pierde su poder, porque la acción reemplaza la duda. La acción reemplaza el temor. Y es en ese momento, queridos amigos, cuando el mundo comienza a transformarse. Permítanme ser claro, el miedo nunca desaparecerá por completo, es parte de nuestra humanidad. Pero eso no significa que debamos ceder ante él. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. En la vida enfrentaremos desafíos y cada desafío llevará consigo una dosis de temor. Pero cada vez que superemos ese temor, nos volvemos más fuertes, más resilientes, más comprometidos con nuestras creencias. Nunca olviden que el miedo es algo que se puede dominar.
no algo que debemos permitir que nos domine. Cada vez que el miedo se levante en sus corazones, recuerden que cada valiente que ha existido en la historia de la humanidad ha enfrentado ese mismo temor. No hay diferencia entre su miedo y el miedo que yo sentí. Lo que nos diferencia es lo que decidimos hacer con él. El miedo no puede definirnos. Solo nosotros podemos definirnos. Y por supuesto, con el tiempo, nos damos cuenta de algo aún más profundo. El miedo, aunque real, también puede ser una señal de que estamos en el camino correcto, de que lo que estamos haciendo tiene un valor inmenso. El miedo puede ser el recordatorio de que estamos a punto de romper las cadenas que nos mantienen pequeños, de que estamos listos para desafiar lo que creíamos que era imposible. Así que les pido, queridos amigos, que no permitan que el miedo los frene. Enfréntenlo. Mírenlo a los ojos y, como yo hice en aquellos momentos en que la oscuridad parecía engullirnos, díganle: no decides por mí. Dejen que el miedo se convierta en el combustible que los impulse hacia adelante, no en la cuerda que los ata. Pueden cambiar el mundo. Tienen la fuerza, tienen la voluntad y, lo más importante, tienen el coraje. No permitan que ninguna sombra, por más grande que sea, les impida ver la luz que llevan dentro, porque esa luz es más brillante que cualquier oscuridad y es capaz de iluminar incluso los caminos más difíciles. El miedo es una etapa en el viaje, no el destino final. Así que sigan caminando con la cabeza en alto. La libertad y la justicia no están más allá de su alcance. Están dentro de ustedes, esperando ser reclamadas, como una semilla que crece con el tiempo. Cada acción que tomen hoy será parte del futuro brillante que dejarán atrás. Ustedes son los arquitectos de ese futuro. Ustedes son los que deben construir el puente entre el temor y la valentía. Y cuando miren atrás, podrán decir con orgullo que nunca dejaron que el miedo los detuviera. El mundo les pertenece a aquellos que se atreven, y yo sé que ustedes son de aquellos que se atreven. Así que sigan adelante, con valentía, con firmeza, con esperanza, que el miedo no los defina, sino que los impulse hacia el futuro. Un futuro donde la justicia y la libertad sean para todos. Un futuro donde, al final, miren atrás y digan: vivimos sin temer, porque como les dije antes, el miedo es natural, pero no es invencible. Y ustedes son invencibles cuando caminan con propósito y corazón firme. Antes de embarcarte en este poderoso viaje hacia el cambio y la superación, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que siempre estés al tanto de los contenidos que pueden transformar tu vida de maneras que jamás imaginaste. Además, déjanos un comentario con el mantra: hoy celebro la vida y atraigo éxito, para mantener esas vibras positivas fluyendo constantemente. Gracias por estar con nosotros en este recorrido. Nos vemos pronto, mis queridos amigos.